que la EMAC-EP fomenta el reciclaje y aprovechamiento de la materia orgánica en diferentes barrios de Cuenca? Ahora estamos en su parroquia, en Simincay. ¿Cómo debe reciclarlos? A los residuos como papeles y cartones, Tetra Pak, plásticos, envases de aluminio, entre otros, colóquelos en la funda celeste. A los orgánicos tales como residuos de frutas, de verduras, de granos, cortezas, resto de plantas o césped podado, entre otros, póngalos en la funda verde. Y a los desechos no reciclables, entre ellos papel higiénico, pañales, heces de animales, vidrios y otros, en la funda negra. Con esta separación, usted contribuye a la producción de compost, a prolongar la vida útil de nuestro relleno sanitario y a proteger la salud y el medio ambiente. La recolección de las fundas celeste y negra será solo los jueves y de la funda verde solo los martes y sábados, en todos los casos a partir de las 8 horas. Entérese más de este proyecto visitando nuestros canales oficiales o llamando a nuestra línea directa 139. Unidos, lo hacemos bien. Mi nombre es Gabriela Maldonado, secretaria del Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY. Es un gusto para mí saludarles, tenerles presentes a través de este medio y poder compartir en este espacio habitual que es traído por ustedes, por el presidente de Ingenieros Civiles de la SUAY, el ingeniero Galo Delgado, y todos quienes conforman la mesa directiva del SICA. Esta noche, en nuestro espacio de diálogos, aprenderemos sobre hormigón en el Ecuador, consideraciones y diferencias con lo que establecen los libros de texto, con el ingeniero Juan José Recalde, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Juan José es profesor titular de la Universidad San Francisco de Quito y profesor asociado de la University of Toledo en Estados Unidos. Es ingeniero civil por la Universidad de San Francisco de Quito y como becario Fulbright obtuvo un magíster y posteriormente un PhD en North Carolina en la Universidad de Estados Unidos. Tiene 18 años de experiencia en ingeniería civil y en áreas de dirección de proyectos, energía renovable y control de calidad, desarrollo urbano, investigación y docencia. Sus áreas de investigación son la durabilidad y la microestructura del hormigón, presión lateral del hormigón fresco y dirección de proyectos. Antes de dar paso a su exposición, me permito darles la más cordial bienvenida a todos quienes se han dado cita esta noche al evento que se ha programado para ustedes. Recuerden que esto siempre es con el fin de brindar conocimientos de interés social y con expositores de primera. Dando esta calurosa bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy, quiero dar paso al ingeniero Recalde, docente de la Universidad San Francisco de Quito, quien es el encargado de la exposición de este evento.
Ingeniero Juan José, quiero darle la bienvenida personalmente e indicarle que para nosotros es un gusto que nos acompañe en este espacio de aprendizaje para los colegas. Por favor, cuando usted esté listo, puede iniciar su exposición. Hola Gabriela, muchísimas gracias. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles de la SUAY por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio en esta noche. Y déjenme compartir aquí la presentación de Nachi. Perfecto, recordarles mientras el ingeniero prepara su exposición, recordarles también que pueden realizar sus dudas, interrogantes o cuestionamientos acerca del tema que se va a tratar el día de hoy a través de nuestra red social Facebook. Ahí pueden exponer cualquier duda del tema relacionado que esta noche lo está brindando el ingeniero Juan José Recalde, y él al finalizar del diálogo va a responder cada una de sus dudas. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, hoy lo que quiero conversarles es un poco sobre la realidad de los hormigones en el Ecuador, los cementos, un poco los áridos que utilizamos, los agregados, y sobre todo cuáles son las diferencias con los libros de texto. No sé si es que ustedes pasaron, pero uno estudia en la universidad con los libros de texto y ve ciertas ecuaciones empíricas también en los códigos de diseño. Y en los tipos de cemento, y el rato que uno va a la práctica se encuentra con otras realidades. Entonces, un poco para ver qué es lo que dicen los libros sobre el cemento. Empecemos con el cemento, después vamos a ver ciertos temas sobre el hormigón. Entonces, esto es de McCormack y Brown, uno de los clásicos libros de diseño en hormigón armado. Y en el primer capítulo lo que te dicen es que el ASTM clasifica los cementos Portland en 5 tipos de cemento, y se fabrican con los mismos materiales básicos, pero sus propiedades van variando. Entonces, el tipo 1 es el que normalmente se utiliza y siempre aprendemos de acá, ¿no es cierto? El tipo 1, el cemento común de usos múltiples empleados en trabajos de construcción en general. El que casi siempre se utiliza, el tipo 2, al menos en Estados Unidos, un cemento modificado que tiene menor calor de hidratación que el tipo 1 y puede resistir alguna exposición del ataque de sulfatos. Después aprendemos del tipo 3, un cemento de fraguado rápido que produce en las primeras 24 horas un concreto con una resistencia aproximadamente del doble del cemento tipo 1, pero que produce un calor de hidratación muy, muy alto. El tipo 4, un cemento de bajo calor que produce un concreto que disipa muy lentamente el calor, utilizado para hormigones masivos y estructuras de hormigón de gran tamaño. Y el tipo 5, un cemento usado para concretos que van a estar expuestos a altas concentraciones de sulfato, ¿ya? Y típicamente ahí se queda. ¿Ya? Y yo, lo que me sucedió a mí cuando era estudiante, seguramente le sucede a muchos estudiantes que estudian esto, y después del rato que sales de la industria dices, bueno, yo quisiera ver un cemento tipo 2 y te encuentras que en la ferretería no te venden cemento tipo 2, sino que te dicen, no, si quieres llévese el de esta marca, o si no, llévese de esta otra marca, y ves y no es aquello. O otras cosas que han sucedido y sucedieron cuando estaban en los diseños de las grandes hidroeléctricas, por ejemplo. Eso me sucedió, que habían los consorcios con los expertos internacionales, entonces participaban expertos de Europa, expertos de Brasil, y sobre todo los europeos con mucha experiencia en diseño y construcción de grandes presas. Especificaban dentro de especificaciones, ponían que se utilice cemento Portland tipo 4. ¿Ya? Pero claro, la realidad nacional no es fácil encontrar. Y hablamos con la cementera y decía, bueno, si quiere yo le produzco, pero voy a tener que cerrar la planta y empezar a producir todo esto, ¿no? Entonces es una de las realidades que nos encontramos. Ya vamos a hablar. Ahora veamos qué dicen sobre el módulo de elasticidad. Ya del mismo McCormack Brown y diseño de concreto reforzado, nosotros aprendemos que este es el clásico diagrama de deformación unitaria versus esfuerzo, ¿ya? Y que nosotros escogemos como diseñadores una resistencia especificada por diseño F'C, y según eso hacemos todos nuestros cálculos, todos nuestros diseños para las vigas, para los elementos de flexión, flexocompresión y demás. Y como vemos, claro, según la resistencia que yo escoja, aquí está en KSI, más o menos para cambiarle a megapascales. Un KSI son 7 megapascales, entonces estamos hablando de 2 KSI o 3 KSI, estamos hablando de 21 megapascales, le ponemos un cero más y tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces
Estamos hablando más o menos, este es uno de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, este será de 280, este es de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado y así. Y lo idealizamos de esta manera cuando hacemos nosotros los diseños. Como vemos nosotros, a mayor F'C, voy a tener que apuntar un poco más de arriba. Y mi módulo de elasticidad estático es justamente la pendiente de la curva de estas curvas de esfuerzo de formación unitaria. Entonces, tiene sentido que mientras más arriba sea mi F'C, más arriba yo tengo que apuntar. Y esto es sacado del ACI 31819, que es del actual. En la actualización de la ANEC 2015, seguramente se adopte mucho del ACI 31819. ¿Y qué te dice para calcular el módulo de elasticidad? ¿Ya? Nosotros usamos típicamente esta formulita de acá que te dice, utilice para estimar el módulo de elasticidad 4700 raíz de F'C. ¿Ya? Y no es nada más que una fórmula empírica, ¿ya? De muchos valores experimentales, en donde tú le ingresas en megapascales del F'C y te devuelve el resultado empírico, de nuevo, basado en experimentos, el valor del módulo de elasticidad estático para nuestros diseños. ¿Ya? Es el típicamente que utilizamos. Ahora, si es que nosotros conocemos cuál va a ser la densidad del hormigón, entonces podemos utilizar esta otra fórmula que es la densidad elevado a la 1.5 por 0.043 raíz de F'C, que de nuevo, esto es netamente empírico. ¿Ya? Y esto, cómo se mide el módulo de elasticidad estático, es a través de la norma con el cual se mide el módulo de elasticidad estático. Si recordamos, el módulo de elasticidad es cuánto se deforma el hormigón en este caso, asociado con el esfuerzo que yo le pongo. Entonces, el esfuerzo y qué deformación yo tengo, cuántos milímetros se deforma respecto a una longitud original. ¿No? Y lo otro que dice los libros sobre el curado. Entonces, si vemos sobre el curado, nosotros sabemos que tenemos que curarle al hormigón, tenemos que mantenerle en condiciones de humedad, ¿no? Y dice que tiene que mantenerle en condiciones de humedad por al menos 7 días para hormigones tradicionales. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? Si es que yo veo esta gráfica de acá, yo lo que necesito al hormigón es darle humedad para que el agua que nosotros pusimos en nuestro diseño de mezcla esté disponible para el cemento y que éste vaya adquiriendo, se vaya hidratando con el tiempo. Entonces, si vemos nosotros esta curva de acá, la sólida, vemos que si es que al hormigón yo le dejo siempre en condiciones de humedad, este va a seguir adquiriendo resistencia en el tiempo. Entonces tenemos acá, más o menos por acá estaremos a los 28 días y vemos a los 50 días, vemos a los 100 días, a los 150, a los 200 días. Entonces esa agua va a estar ahí disponible para el cemento seguir hidratándose. Sobre todo estamos evitando que se evapore. ¿Ya? Pero no podemos nosotros mantener nuestras estructuras humedecidas durante 200 días. ¿Ya? ¿Qué sucede si es que tú colocas el hormigón y te olvidaste por completo del hormigón y le desencofraste al día siguiente y ahí quedó? ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que está en aire todo el tiempo, sobre todo en unas condiciones de baja humedad relativa, este va a perder el agua que tenía dosificado para tener la hidratación y que este se hidrate. Y de pronto vemos que al no existir, al haberse evaporado esa agua, vamos a tener hormigones que tal vez lleguen a un 55-60% de lo que se diseñó originalmente. Y estás pagando más de $100 del metro cúbico por un hormigón que debía llegar al 100%, o qué sé yo, a 210 o 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y de pronto te quedas con algo que está a la mitad. ¿Ya? Si es que no le cubres, dejas que esa agua se evapore. Si es que dejamos los 3 días, tal vez llegue a largo plazo al 80%, pero si es que le curamos durante 7 días, a largo plazo va a llegar a ese 100% de la resistencia a la compresión que tenía a los 28 días. Nosotros hacemos los controles de calidad a los 28 días y así lo establecen o sugieren las normas y los códigos según especifique el profesional facultado para diseñar, ¿no? Pero nuevo, esto viene dado de muchas investigaciones que utilizan cemento Portland puro. Ya esto sacado de Meti Montero, otro de los clásicos que se utilizan en las universidades. Entonces veamos qué es lo que sé. Como les digo, en mi caso
tuve la oportunidad de estudiar la parte de hormigones en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y así aprendí esos 5 tipos de cemento. Y después la maestría y el doctorado también en Estados Unidos y solo se hablaba de esos tipos 5 de cemento, esos 5 tipos de cemento. Y claro, llegar al Ecuador es otra nuestra realidad. Entonces es importante tener en cuenta aquello. Si vemos esto de los tipos de cemento Portland, claro, los que vemos en los libros son los que cumplen con la ASTM C150, que nuestro equivalente en la INE es la INE 152. Son los cementos puros que llamamos así, hasta el 1, 2, 3, 4 y 5. Pero también tenemos otros cementos, ¿ya? Como los que cumplen con la C595 y la C1157. ¿Cuáles son estos? Los compuestos, los que cumplen con la C595, la INE 490, donde tenemos el 1S, el 1P, que es el Portland puzolánico que tenemos mucho en el Ecuador, el P, que es Portland puzolánico modificado, con score modificado, cemento de score. Entonces, estos están permitidos por el ASTM C595, que es prescriptivo, te dice cuánto debe tener de puzolanas naturales, por ejemplo, en este caso, y el fabricante puede utilizar y fabricar este tipo de cementos. Y el otro es por desempeño. El por desempeño es un estándar con el C1157, en línea es la 2380, donde le dice al fabricante, usted vea qué es lo que utiliza, pero tiene que cumplir este desempeño, ya a los 3, a los 7, a los 28 días, y usted vea qué le pone, pero con tal de que cumpla, estamos bien, tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces ahí vemos algunos otros de los que nosotros encontramos comercialmente dentro del Ecuador, que es el GU de uso general, el HE de High Strength, elevada resistencia inicial, también encontramos el MS, moderada resistencia a los sulfatos, y otros, más o menos siguiendo esta filosofía de los puros de acá, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza? Se utiliza cemento Portland puro y otros materiales cementantes suplementarios, que vamos a ver que cuando ocurre la reacción de hidratación se producen productos internos que van a reaccionar con estos materiales cementantes suplementarios y le van a ayudar a llegar a las resistencias con las cuales se ha diseñado. Entonces, estos son los que podemos nosotros encontrar en la industria. Como UCFQ no tenemos convenio con ninguno de ellos, simplemente algunos que por los colores y por la presentación ustedes pueden identificar. Entonces acá tenemos el 1P, por acá tenemos un GU, un HE, un HS, y algunos de los productores nacionales. Y eso es lo que pasaba cuando especificaban en las hidroeléctricas grandes, decía pongo una bajo calor de hidratación, entonces había que convencerle al ingeniero que tenía varias décadas de experiencia que utilizamos un MH o poder usar un puzolánico que va a tener una baja liberación de calor de hidratación. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente esos cementos respecto al cemento Portland puros? Es que aquí nosotros tenemos nuestros agregados y tenemos aquí el cemento. Ya esto es simplemente un gráfico conceptual. Sabemos que cuando le ponemos el agua, y estos son el agua, este es el cemento con el agua se va a hidratar y cuando se hidrata va a formar el gel de cemento, ¿ya? O el CSH, que sería en inglés Calcium Silicate Hydrate, o el hidratado de calcio y sílica. ¿Ya? Y produce también hidróxido de calcio, ¿ya? Que en la nomenclatura del cemento, de química del cemento le llamamos el CH, que no es nada más que hidróxido de calcio. Entonces estos van a reaccionar, formar el gel y forman estas sales de hidróxido de calcio que son solubles en el agua. Entonces CSH se produce el hidróxido de calcio, y ese hidróxido de calcio, como les digo, es soluble en agua y de pronto se puede ir ver las fluorescencias fuera del hormigón. ¿No? ¿Cuál es la función de los materiales cementantes suplementarios? ¿Ya? Si es que nosotros reemplazamos el cemento y ponemos material cementante suplementario, le he puesto aquí como P y verde por el tema de que tienen una connotación de reducción del impacto ambiental que puede tener en estos tipos de cemento. Lo que ellos tienen en su mayoría es el óxido de silicio. Entonces aquí tenemos la sílica, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, sabemos que el cemento con el agua produce el gel de cemento y el hidróxido de calcio, ¿ya? Entonces, uno de los productos de hidratación va a ser ese hidróxido de calcio. ¿Qué es lo que sucede cuando se encuentra
esta puzolana, digamos, si es que es un puzolánico, ¿ya? Que tiene el óxido de silicio con el hidróxido de calcio y con el agua. De pronto tengo aquí calcio, acá tengo silicio y acá tengo sílica, porque es el óxido de silicio, y el agua. Estos van a reaccionar y forman también un gel bastante parecido al hidróxido de calcio y silicio. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo es, en un tiempo posterior a que se genere el hidróxido de calcio, poder generar este gel de cemento adicional, y es lo que le va a dar resistencia a nuestros hormigones. Entonces, eso es a tener en consideración respecto a los tipos de cemento. Ahora veamos qué es lo que está sucediendo con los módulos de elasticidad. Lo que nosotros hicimos aquí fue una pequeña investigación con Omar Osejo, el ingeniero Omar Osejo, y sacamos algunos datos que nosotros teníamos de resistencia a la compresión, módulo de elasticidad estático, y vimos para ver cuál era la relación que nosotros obteníamos dentro del Ecuador. Sobre todo están muchos datos de la provincia de Pichincha y los tipos de cemento que se utilizaban. Entonces aquí vemos los GU, tenemos los 1P, que también se llaman los IP, y les graficamos para ver cómo se comportan, porque nosotros queremos ver si es que se comporta de acuerdo a ese 4700 de raíz de F'C o no. Entonces está la raíz de F'C, ahí están los datos que obtuvimos, unos datos no teníamos, entonces se hicieron unos datos adicionales, y voy a graficar cómo se ve el 4700 raíz de F'C que incluso consta en la norma. Y vemos que la mayoría de casos, excepto para uno, estamos teniendo módulos de elasticidad menores de ese 4700 raíz de F'C. Ojo, una aclaración. En la NEC sí hay una fórmula para calcular el módulo de elasticidad estático que utiliza el módulo de elasticidad del agregado, y de lo que nosotros vimos sí funciona bastante bien, pero el diseñador va a tener que asumir cuál es el módulo de elasticidad estático del módulo de elasticidad del agregado, o especificar que se utilice esa cantera. Y muchas veces nosotros no podemos especificar, tiene que usar específicamente esa cantera, sino que simplemente escogemos el F'C y nos toca diseñar con 4700 raíz de F'C. ¿Qué es lo que resultó para nosotros? Esta regresión lineal. Y esta regresión lineal de todos estos datos que tenemos acá, tenemos un 3500 raíz de F'C. Entonces, vemos que en estos casos, sobre todo les digo que es mucho de Pichincha, muchos de los hormigones que usamos en el laboratorio, más otros nos salió 3500 raíz de F'C. ¿Ya? Y esta otra ecuación que nos permite la NEC, donde está el módulo de elasticidad del agregado, y lo que vimos usamos para los que sabíamos de dónde venían los agregados, le pusimos y era bastante coherente. Entonces, como conclusión sí es bastante preciso. Sin embargo, nosotros tenemos la limitación de que tendríamos que especificar qué cantera utilizar o qué módulo de elasticidad del agregado utilizar. Y ahora veamos qué pasa con los efectos del curado. Ya tenemos este gráfico de aquí, pero no, este gráfico aquí es para el cemento Portland puro, y acuérdense que en ese cemento Portland puro se generaba el gel de cemento, se generaba el hidróxido de calcio y ahí quedaba. ¿Ya? Pero nuestra realidad es que más bien vamos a tener materiales cementantes suplementarios. Hicimos también un pequeño investigación en el laboratorio de materiales de construcción con la ingeniera de la Cruz, y lo que hicimos, bueno, vamos a ver cómo se comporta. Entonces tratemos de replicar estas gráficas que tenemos en los textos, y vamos a poner unos que siempre estén curados en aire, otros que van a estar curados en aire durante 3 días, otro que le vamos a curar durante 7 días, como dice la norma, y después le sacamos. A los 7 días le sacamos y vemos cómo adquiere resistencia a los 28 días, y después uno que va a estar siempre curado en agua. ¿Ya? Entonces, vemos que para el cemento Portland puro tenemos hasta acá, hasta 28 días, un comportamiento bastante similar. Y en este caso hicimos una mezcla G con cemento GU para ver cómo se comporta, y de pronto tenemos un comportamiento un poquito diferente, ¿no? Entonces, vimos que los 7 días funcionaba bastante bien, y con 3 días teníamos más o menos un 85% de los cilindros que acompañaban siempre en agua, que también cumple con el capítulo 26 de la CI 318. Con el cemento GU, con 7 días teníamos 85%, pero ya se comporta un poquito diferente, y con 3 días ya no cumplía con normativa, y en el aire se quedaba más o menos un 70%, el cemento Portland puro era como un 70%.
Entonces, con estos datos preliminares, después lo que hicimos fue ver cómo se comporta el GU y el 1P. Y en el equipo participaron otros estudiantes, el ingeniero Quispe y el ingeniero Londoño, para ver cómo se comporta. Entonces teníamos el cemento Portland puro, que es de los estudios anteriores, e incluso lo que hicimos fue sacar datos después, más adelante, a los 180 días, e incluso, mira, sacamos de acá está más o menos a los 180 días, justo fue en el momento de la pandemia, entonces tenemos estos datos de acá, muy similar a lo que dicen los libros de texto. Veamos cómo se desempeñó el GU. El GU llegó acá a los 28 días al 73% siempre en aire, 93%, 98% 7 días y 3 días y 7 días de curado. Y en este caso, bueno, este era hasta 180 días, esto les enseñamos a los más de 400 días porque justo estuvo la pandemia y todo se quedó ahí, cerramos el laboratorio, después de la pandemia volvimos y hicimos estos ensayos. Y vemos que hasta el de 3 días el GU siguió adquiriendo resistencia. Mira cómo siguió adquiriendo resistencia, incluso el que estaba en aire, que no cumplía 73%, llegó a un 89%. Y la mezcla 1P, igual, tenemos el de 3 días, todos ellos llegaron básicamente a la misma resistencia y vemos que el curado siguió hidratándose a muy, muy largo plazo. Entonces aquí un poco era para ver si es que esos 7 días eran suficientes o no eran suficientes para los cementos ecuatorianos. En particular me voy a regresar acá al slide anterior. Si le vemos en la mezcla del GU con 7 días de curado, estábamos en el límite, como un 85% de lo que deberían ser. Es decir, si es que acá llegaba a 210, este estaba más o menos en unos 180 más o menos. Entonces, a pesar de haberle curado unos 7 días. Entonces, la pregunta es, y claro, en temperaturas de la parroquia de Cumbayá y condiciones de laboratorio, pero no es tan húmedo en Cumbayá, en Quito. Parecía que no era suficiente. Entonces, la pregunta es, ¿en la norma debería yo decirle 7 días o debería decirle 10 días? Es más, si tú revisas la norma ecuatoriana de la construcción, te dice entre 5 y 7 días. Es decir, la norma te permite hasta curar solo 5 días. Y vemos que 7 días de pronto no era suficiente. Pero después vimos estos datos de acá y vemos que por estos materiales cementantes suplementarios, si bien el Portland puro se quedó ya básicamente estancado, ya no había más hidratación, vemos que la hidratación en los hormigones ecuatorianos sigue incrementando con el tiempo debido a la incorporación de los materiales cementantes suplementarios. ¿Ya? Y no hay nada malo en aquello, simplemente es cómo se comporta y hay que tener en consideración. Porque muchas veces hacemos ensayos de 28 días, ensayos de módulo elasticizados 28 días, y de pronto en servicio puede estar en 200, 300, 400 días más tarde, puede que estas propiedades cambien un poco. Entonces, un poco de comentarios. Los libros están bien, ¿ya? Están bien y están bien para cemento Portland tradicional. OPC en los libros vas a ver como Ordinary Portland Cement, entonces los cementos Portland ordinarios están bien para aquello, pero muchas veces en esos libros no encontramos estos otros cementos. Ahora están tomando un poco más de importancia porque tienen, como usamos materiales cementantes suplementarios como pozolanas naturales que simplemente tenemos que minar, usamos escoria que son productos de otras industrias que se reciclan, entonces estamos teniendo una menor huella de gases de efectos invernadero, entonces están tomando más realce el uso de estos materiales cementantes suplementarios. Entonces esperamos que estos libros también tomen en cuenta aquello. En Ecuador nosotros tenemos cementos compuestos y por desempeño, ¿sí? El 1P, el GU típicamente, también tenemos el HE y el MS, y está bien utilizado, simplemente son otros tipos de cemento, ¿ya? Pero hay que tener ciertas consideraciones. Vemos que ellos continúan hidratándose en el tiempo. Es importante tener en cuenta los agregados. Muchas veces nos concentramos solo en la relación agua-cemento y no ponemos énfasis en los agregados. Cogemos y compramos el agregado más barato, pero de pronto ese agregado no cumple con la normativa, la STM C33, por ejemplo, en temas de abrasión, o y nos ha pasado mucho que hay algunos que son muy porosos y tienen un porcentaje de abrasión muy, muy alto.
estos no te van a permitir llegar a unas resistencias altas. Entonces, ojo con los agregados. Es importante darles importancia a los agregados. El módulo de elasticidad es un poco más bajo, ¿ya? Si bien tenemos esta otra fórmula que se podría utilizar, en el cual yo pongo el módulo de elasticidad del agregado, que es un poco más preciso, ahí la norma te dice que tienes que utilizar solo para cálculo de límites de serviciabilidad, es decir, para las deflexiones inmediatas y a largo plazo, y funcionaría. Pero si no, te toca utilizar 4700 raíz de F'6, y estamos viendo que los módulos de elasticidad, al menos con los agregados en Pichincha, están un poquito por debajo, es decir, vamos a tener unas deflexiones un poquito mayores. Son unos pequeños cálculos, no es que sea muy significativo, pero sí le impacta en cierto porcentaje cuánto más podemos nosotros tener deflexiones. La NEC también establece que para la parte sismoresistencia, en el tema de las vibraciones de las edificaciones, hay que utilizar 4700 raíz de F'(C). Entonces ahí no puedes utilizar el E sub C, que utiliza el E sub A de los agregados. La norma te dice que solo para temas de deflexión inmediata y a largo plazo, pero para temas de sismoresistencia utilizamos 4700 raíz de F'(C), y podríamos estar un poco subestimando cuánto puede ser las deflexiones que podríamos nosotros tener. En el cemento 1P, el puzolánico, vemos que sigue adquiriendo resistencia en el tiempo. Entonces, si es que eres un diseñador, puede que tú especifiques resistencias a la compresión a los 28 días, a los 60 días. En temas de módulo de elasticidad, yo te recomendaría que más bien, si es que vas a hacer un control exhaustivo, como ahora lo permite la 631819, que lo hagas de pronto a los 60 días en vez de los 28, porque vemos que el hormigón va a seguir hidratándose y de pronto los datos que tenemos de 28 días no son necesariamente reflejo de cuál va a ser el hormigón a los 60 días, pero puedes tener controles intermedios. Y para cumplir el requisito de norma, curar mínimo 7 días, sería preferible poner unos 10 días de curado. Recordemos que esto es tener en condiciones de humedad, al menos durante esta cantidad de tiempo para hormigones normales, pero estamos observando esa hidratación continua hasta un año. Listo, con eso termino mi presentación. Son justamente las 20 horas, entonces más bien pasamos a preguntas, y les agradezco por su tiempo y por atender a esta charla. Muchas gracias. Queremos agradecer al ingeniero Recalde por tan magistral exposición. Esta información brindada, sin duda alguna, fue de mucha ayuda y elevó los conocimientos de cada uno de nuestros colegas en nuestro espacio. Queremos darles gracias a Carlos Merejido, nos saluda desde la provincia de Loro Machala. José Torres también está conectado con nosotros en nuestra transmisión. Gracias a todos quienes nos han acompañado esta noche en esa exposición. No tenemos preguntas en nuestro espacio de Facebook. Queremos proceder, ingeniero Recalde, no sé si sea posible, una síntesis, un análisis o conclusiones acerca del tema tratado esta noche. Adelante. Sí, muchas gracias. Es similar a lo que tenía yo en el último slide. Es importante conocer nuestros hormigones. A veces simplemente tomamos lo que nos dice la norma, lo que ven los libros que son de otros países, y es importante tener un poco conocimiento de cómo cuál es el desempeño de nuestros hormigones, conocer el tipo de canteras que tenemos en nuestras provincias, hacer investigaciones en laboratorio, es decir, poder hacer diseños de mezclas y poder contratar a los diferentes laboratorios o de los laboratorios de universidades para hacer los diseños de mezcla y poder entenderle a tu hormigón cómo se comporta a los 28 días, cómo se comporta a los 60 días, tanto en resistencia a la compresión como en módulo de elasticidad, y también poder especificar adecuadamente. Como decía, la 631819 ya te permite especificar hacer control de la calidad, ya no solo por resistencia a la compresión, sino también módulos de elasticidad, y creo que vamos a ver un poco más en los próximos años, próximas décadas, hacer control de calidad por módulos de elasticidad. Si es que necesitas más precisión respecto a módulos de elasticidad, entonces hacer unos planes experimentales con los laboratorios, con las universidades, para entenderle bien a tu hormigón y poder hacer cálculos más precisos, ¿ya? Y si es que tú eres
constructor, tener en cuenta esto cuando haces control de calidad, que podemos tener hidrataciones mayores. No está de más poder hacer ensayos a los 60 días, de pronto llegar a un acuerdo con la fiscalización. Si es que tú eres diseñador, entonces tener en cuenta eso cuando estamos diseñando. Más que nada, bueno, el diseño va a tener que utilizar de pronto ese 4700 raíz de F'(C), pero en las especificaciones, en muchos concursos públicos he visto aún que ponen cemento Portland puro y no es nuestra realidad. Entonces, temas de especificaciones, ser abiertos para poder utilizar los cementos que nosotros encontramos y también cómo vas a tú especificar cuándo vas a hacer los ensayos de control de calidad por resistencia a la compresión, por módulo de elasticidad. Eso de mi parte, muchas gracias. Gracias, ingeniero Recalde, por su valiosa intervención. Su aporte el día de hoy ha servido de mucho y el aprendizaje, por supuesto, a nuestros colegas, sin duda alguna, elevó sus conocimientos. Ha sido un honor estar acompañándoles como moderador esta noche y poder interactuar un poco más con ustedes a través de la pantalla. Ingeniero Recalde, quiero nuevamente agradecerle y espero que no sea la primera vez, sino existan muchas más oportunidades de charlas junto a usted. No, con mucho gusto. Nuevamente agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de la ASUAI por esta invitación de parte de la Universidad de San Francisco de Quito y el Laboratorio de Materiales de la USFQ. Es un gusto poder colaborar en estas difusiones de conocimiento para la industria y poder así mejorar todo lo que está referido con la ingeniería civil. Muchísimas gracias. Agradezco la compañía de cada uno de los colegas de nuestra plataforma y nos vemos en el próximo webinar. Hasta mañana.